Que les bendiga a todos. Es un privilegio para mí estar aquí delante de ustedes una vez más, tratando de desarrollar unos temas que son de cada uno de nosotros, y en lo particular pues ha sido de mucha edificación y aprendizaje, porque hemos entendido que todo empieza con Dios, todo depende de Dios y todo es para Dios. Dios es el creador de todo. Hablábamos que el primer propósito de nuestra vida es que fuimos creados para adorar. El segundo propósito, fuimos creados para integrar la familia de Dios. Y hoy vamos a ver el tercer propósito de vida. Ya estamos en la mitad de los propósitos que tenemos como criaturas, como creación de Dios. Y el tercero es que fuimos creados para ser como Cristo. Pero podríamos pensar, es algo imposible, podríamos creer. Algunos creen que son buenos. Hay muchas personas que cuando las van a evangelizar le dicen: no, pero yo hago obras buenas, yo visito a los ancianos, yo dono ofrendas, yo le doy a los pobres, hago muchas cosas buenas, no digo malas palabras, no digo aquí. Pero sin embargo, si empezamos a indagar en lo que es bueno, en lo que es correcto, si alguna vez ha mentido, si alguna vez ha hablado, ha dicho el nombre de Dios en vano, si alguna vez ha codiciado con su mente, y de seguro que sí, esto nos hace pecadores y nos hace merecedores de un castigo eterno, ¿verdad? O un castigo. Entonces, con estos temas estamos viendo que necesitamos cumplir con ciertos propósitos, con ciertas actividades o trabajos o tareas recomendadas por Dios para que nosotros podamos lograr ser lo que por lo cual Él nos ha planificado, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es creados para ser como Cristo, y esto implica muchas cosas. Debemos conocer cómo fue Cristo, debemos conocer cómo estamos ahora, ¿verdad? Para ver el cambio que debe suceder en nosotros. Pero realmente para esto fuimos creados, para ser como Cristo. Y vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos a dar cuenta que todo lo que existe es para que seamos como Cristo. Y quiero que empecemos a desarrollar el tema de hoy y leamos en Romanos 8:29, que es un texto donde nos habla sobre todo esto. Dice así: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea que usted y yo somos hermanos, y todos estamos hechos para ser como el Hijo, como su Hijo, como de Jesús. Entonces, Él ya lo tiene todo planeado. Él lo predestinó de esa manera para que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces, estamos hechos para ser como Cristo. Entonces, tenemos que ver cómo es Cristo. Tenemos que ver cuáles son estas tareas que tenemos que realizar para poder llegar a tener esa transformación, ¿verdad? Entonces, pero antes de continuar, me gustaría que hagamos una oración para que Dios sea el que tome el control de este momento, del ambiente también donde usted se encuentra, no tenga mucha distracción, y aquí también para que desde aquí podamos hablar lo que Dios quiere que hablemos. Así que, Señor, te damos gracias por este momento, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de predicar tu palabra, de aprender de tu palabra, aprender cuál es tu voluntad y cuál es el propósito por el cual estamos en esta tierra. Sabemos que no estamos aquí por casualidad, y que todo lo que está a nuestro alrededor no es por cualquier cosa, sino por un propósito específico tuyo. Gracias, Señor, por todo lo que nos has proveído hasta este momento. Gracias, permítenos aprender y poner en práctica tu palabra. Amén. Amén. Entonces, quiero empezar a hablar sobre este propósito, que es el tercer propósito de nuestra vida, que debemos ser como Cristo. Pero ¿qué significa ser como Cristo? Significa tener una transformación
de un viejo hombre a una nueva criatura, a ser como Jesús, hasta llegar a la medida del varón perfecto. Y esta transformación se le llama santidad. Tenemos que ser santos. Esta es la tarea del día a día, tratar de moldear nuestro carácter hasta llegar a ser como Jesús, hasta llegar a ser santos, ¿verdad? Entonces estamos comprendiendo el propósito ahorita, estamos tratando de entender lo que implica, lo que se trata, y como concepto en general como propósito de vida, que es que estamos creados, fuimos planificados para llegar hasta ser como Jesús, y que Jesús sea el mayor entre muchos hermanos. Y dice, Dios usa su palabra, las personas y las circunstancias para moldearnos. Dios quiere que seas paciente, te da gente a tu alrededor con caracteres pesados para que usted aprenda a ser paciente. Usted no va a poder ser paciente en medio de solo paz. O sea, hay muchas creencias o muchas filosofías, o bueno, una de ellas es que deben alejarse a las montañas más altas para ser hombres pacíficos. Sin embargo, allá podría ser muy conveniente, ¿verdad? Tener paz en medio de paz, ¿verdad? Pero vamos a un lugar donde hay hostilidad. Ahí es donde realmente vamos a aprender a ser pacíficos, ¿verdad? Ahí es donde Dios nos quiere enseñar a que en medio de gente que te está quizás de alguna manera hostigando, o quizás golpeando, o quizás maltratando, ahí nosotros tenemos que aprender a tener esa paz verdadera, a tener eso, aprender a obtener esta característica muy, muy importante. Y así muchas otras cosas. Por ejemplo, para dar amor necesitas estar con personas a quienes dar amor, estar con otras criaturas a quien puedas darle amor. No puedes dar amor en la soledad, ¿verdad? Entonces Dios usa las personas, las circunstancias. A veces las adversidades, dicen Hechos que las adversidades fueron para que logremos. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para que podamos ver la gloria de Dios. Entonces las adversidades, las circunstancias en las que nos movemos nos permiten aprender y moldear este carácter y empezar a pasar a esa transformación de ser criaturas pecaminosas, personas que no hacen el bien, no hacen nada bueno, a ser como Jesús, a ser santo, ser correcto, ser perfecto. Entonces necesitamos pasar de esto, lo que somos ahora, a ser como es Jesús. Pero antes de continuar con el tema, me gustaría que miremos un video, el cual nos va a llamar a la reflexión, y luego cuando volvamos vamos a continuar desarrollando el tema de hoy, que es el tercer propósito de vida, creados para ser como Cristo. Amén. Ni siquiera sé qué estoy haciendo aquí. Creo que ni siquiera sabes quién soy. Tú oraste y creíste toda tu vida. Nunca hiciste nada mal. Y aquí estás ahora. Eres la mejor persona que conozco y yo soy el peor. Tienes demencia. Mi vida es perfecta. Explícame eso. A veces el diablo permite que las personas vivan alejadas de los problemas, porque no quiere que crean en Dios. Tu pecado es como una prisión, excepto que es agradable y cómoda y no sientes la necesidad de salir de allí.
La puerta está abierta hasta que se acaba el tiempo. Y cuando se cierra, ya es tarde. Muy bien, pudimos ver lo que este video nos transmite, ¿verdad? Que a veces el enemigo te permite comodidades para que te olvides de buscar tu propósito de vida. Y hoy estamos hablando, estamos desarrollando el tercer propósito de vida. Una tercera razón por la cual tú vives, por la cual yo vivo. Que somos creados para ser como Cristo. Y no te dejes engañar, ¿verdad? Por las comodidades o por todas las cosas que el mundo te ofrece. Entonces ya decíamos que Dios usa su palabra, ¿verdad? Usa los reglamentos, los estatutos que están en su palabra para ayudar a moldear tu carácter. También usa a las personas que están a tu alrededor para ayudar a moldear ese carácter que tenemos. Y también usa las circunstancias que estamos viviendo para poder mejorar y perfeccionar y llegar hasta a la medida del varón perfecto, ¿verdad? Entonces fuimos creados para ser como Cristo. Dice, hechos a semejanza de Dios. Génesis 1:26, me gustaría que lo leamos juntos. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuestra, dijo, ¿verdad? Nuestra. Escucha ahí, no solo es Dios, ahí hay alguien más. Dice, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces estamos viendo que Dios desde el inicio nos hizo a semejanza suya. Entonces quizás en este momento tenemos muchas cosas diferentes a Dios en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, pero eso lo ha hecho el pecado. Eso es lo que nos separa de Dios, el pecado. Y de hecho Dios fue que nos rescató de lo más vil y menospreciado del mundo, nos sacó ahí para poderte dar hoy un propósito de vida, para poder decirte, te quiero, hijo amado, quiero que te acerques a mí, que seas como mi hijo, mi primogénito. Y hoy te está diciendo que tienes un propósito de vida. No es por nada, no es por casualidades. Bueno, hablando de esto, hay una, ¿cómo puedo decir? Personas que no creen en Dios por su concepto que es ateísmo, ateo. Ellos dicen que no existe nada y que todo lo que no existe un creador, mejor dicho, y que todo lo que hay es por casualidad, es por evolución, es por la naturaleza. Entonces miraba una imagen que cuando ellos están en una situación de sentir agradecimiento, dice que ese es uno de los momentos, de los peores momentos de un ateo, porque no saben a quién agradecer. Pero nosotros sí tenemos a quién agradecer, y es a nuestro creador, al quien nos está dando un propósito de vida, a quien nos está diciendo, quiero que seas como mi hijo, quiero que seas como Jesús, como Cristo. Entonces leíamos que desde el inicio, el diseño original fue que nos crearon a semejanza de Dios. Dice, no sabemos todo lo que abarca esta frase, porque no conocemos del todo a Dios, no conocemos la magnitud de sus poderes, solo tenemos una idea y sabemos que solo con eso sabemos que es poderoso, pero si nos hizo a semejanza suya, no logramos comprender al 100% todo lo que va incluido en esa frase, pero sí sabemos algunas cosas, como que somos seres espirituales, nuestros espíritus son inmortales. De hecho, nuestro espíritu va a perdurar más que nuestro cuerpo terrenal, y esas son cosas que nos dice esta frase, semejanza de Dios, que fuimos hechos a semejanza de Dios. Y decíamos, nuestros espíritus son inmortales.
somos seres intelectuales, podemos razonar y resolvemos problemas. A semejanza de Dios, nosotros nos relacionamos. Dios se mueve en un ambiente de relaciones. Dios tiene ángeles, querubines, serafines, tiene un montón, una comunidad muy especial en el cielo. Él se mueve entre relaciones y ser hechos a semejanza suya nos hace ser seres relacionales también, ¿verdad? O sea, tener relaciones entre unos y otros. De hecho, los mandamientos, Jesús dijo que se podía decir que se podían resumir en uno, y es una relación de usted con Dios, de yo, o sea, de mí como persona con Dios, ¿verdad? Entonces las relaciones son muy importantes para Dios, y eso lo tenemos porque hemos sido hechos a semejanza de Dios. Podemos dar y recibir amor verdadero. El amor es algo que no lo podemos ver, pero que sí lo podemos demostrar y sentir, ¿verdad? Y tenemos una conciencia moral, que esto es lo que nos permite decir que algo es bueno, algo no es bueno. Entonces, un ejemplo de esto es que es la diferencia de nosotros con los animales. Pues un gato puede matar un ratón y no hay conciencia moral en eso, porque es parte de su naturaleza. Ellos no piensan en lo bueno o en lo malo. Mientras que nosotros matamos a algo o a alguien, ahí hay una conciencia moral que nos dice que estuvo mal, ¿verdad? Y el que no considere esa conciencia moral necesita ayuda, ¿verdad? Porque esto es lo que lo tenemos como parte de nuestra naturaleza, ¿verdad? Porque somos semejanza de Dios. Dice, lo cual nos hace responsables de lo que hacemos ante Dios. Y esa conciencia moral es muy clave para nuestras vidas. Esto nos hace que tengamos que el día de mañana Dios nos va a juzgar va a ser justo, claro, pero Dios nos va a juzgar por todo lo que hagamos, porque tenemos una conciencia moral, y además nos dio un libre albedrío, que esto nos permite decidir si hacemos las cosas o no las hacemos. Y Pablo nos decía que en todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Tenemos los consejos, tenemos las advertencias, pero Dios nos permite hacer lo que querramos, ¿verdad? Así que más adelante tendremos un juicio justo para todo lo que hagamos, ¿verdad? Bueno, ese fue el punto número 1. Fuimos hechos a semejanza de Dios. El punto número 2, como criaturas nunca seremos creador. Es decir, que esta es la promesa o la mentira que el Satanás le hizo a Adán y a Eva, que si comiesen del fruto iban a ser semejantes a Dios, iban a ser como Dios. Entonces tenemos que tener claro, vamos a ser como Cristo, debemos ser como Cristo, pero Dios no quiere que seamos Dios, ¿verdad? Quiere que seamos como Cristo. A Él se refiere a que adoptemos los valores, las actitudes y todo la que tenga que ver con Dios. Bueno, dice Génesis 3:5. Génesis 3:5 dice, quiero que lo compartamos, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás le estaba ofreciendo a Adán y a Eva ser como Dios. Entonces, esa es una mentira que el diablo ha puesto en cada uno. Y esto lo manifestamos este deseo al querer controlar nuestras circunstancias, nuestro futuro. Incluso queremos controlar a las personas que están a nuestro alrededor. Eso demuestra un deseo de ser, de tener, no sé, un nivel más arriba, un nivel más alto que los demás. Y eso tenemos que evitarlo, porque Dios dice, al que se humilla, Dios lo exalta. Dios quiere que te humilles. Dios quiere que tengas esa característica de Jesús, ¿verdad? Jesús era un Dios en cuerpo humano, en cuerpo como nosotros, pero Él era humilde y Él siempre se mantuvo en eso. Entonces, luego vamos a hablar sobre eso. Pero quiero terminar este punto que dice que como somos criaturas jamás seremos como Dios, porque Dios lo que quiere, o
O sea, estamos hablando de que seamos como Cristo, Cristo es Dios, ¿verdad? Tenemos claro eso, pero Dios no quiere que sea Dios, ni podemos ser porque somos criaturas. Desde ese punto podemos razonar y esto nos indica que jamás podríamos ser creadores. Entonces, poniendo eso, porque el enemigo quiere hacernos crear muchas filosofías, gente que estudia esto y que cree que eso es lo correcto, que tenemos un nivel superior o que hay personas con niveles superiores. Incluso en el antiguo, muchas personas antes eran adoradas, veneradas. Incluso Pablo, cuando andaba haciendo milagros, llegó a una región donde las personas, al ver esos milagros que hacían Pablo, Dios por medio de Pablo, ellos empezaron a adorar a Pablo, creyendo que era Dios. Pero Dios lo que quiere es que seamos humildes y que adoptemos los valores, las características, el criterio de Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros con eso, que no, el enemigo no nos vaya a engañar. Lo que Dios quiere es que adoptemos los valores, actitudes y carácter propio de Jesús. Efesios 4:23 dice, quiero que lo compartamos, que lo leamos juntos. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, refiriéndose a que fuimos nacidos de nuevo, ¿verdad? Tenemos que cambiar por completo nuestra manera de pensar y ser honestos y santos de verdad. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Eso es lo que quiere Dios. Entonces tenemos que enfocarnos en cumplir este propósito, en moldear nuestro carácter al carácter de Jesús, a pasar esa transformación que es llamada santificación. Entonces ahorita quiero que veamos un video donde una muchachita muy especial nos explica, nos narra, nos declama quién fue Jesús en cada libro de la Biblia. Y esto es muy especial. Me gustaría que le pongamos atención y conozcamos quién es Jesús según la palabra de Dios. Conozcámoslo y así vemos lo que debemos aprender de Él, lo que debemos reconocer quién es y apegarnos a ese carácter. Entonces veámoslo y ya volvemos. Digan niños y hermanos, hoy voy a declamar cómo se presenta Dios en cada uno de los libros de la Biblia. En Génesis, Jesucristo es la simiente de la mujer. En Éxodo es el Cordero de la Pascua. En Levítico es el sumo sacerdote. En Números es la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. En Deuteronomios Él es profeta como Moisés. En Josué Él es el capitán de nuestra salvación. En Jueces Él es juez y dador de la ley. En Ruth Él es nuestro pariente y redentor. En Primera y Segunda de Samuel Él es nuestro profeta de confianza. En Reyes y Crónicas Él es nuestro rey reinante. En Esdras Él es el que reconstruye los muros derribados de la vida humana. En Nehemías Él es nuestro restaurador. En Esther el Señor Jesús es nuestro Mardoqueo. En Job Él es nuestro siempre vivo redentor. En Salmos Él es nuestro pastor. En Proverbios Eclesiastés Él es nuestra sabiduría. En Cantares Él es nuestro novio amoroso. En Isaías Él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías Él es nuestra rama de sabiduría. En Lamentaciones Él es nuestro profeta que clama. En Ezequiel Él es el hombre maravilloso de 4 rostros. En Daniel Él es el cuarto hombre en el horno de fuego de la vida. En Oseas Él es nuestro fiel esposo casado por siempre. En Joel Él es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. En Amós Él es el prendedor del fuego. En Abdías Él es nuestro poderoso para salvar.
En Jonás, Él es nuestro gran misionero en el extranjero. En Miqueas, Él es nuestro mejor mensajero de pies hermosos. En Nahum, Él es el vengador de los elegidos de Dios. En Habacuc, Él es el evangelista que llora. Revive las obras de Dios a través de los tiempos. En Sofonías, el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. En Ageo, Él es el restaurador del patrimonio de los perdidos de Dios. En Zacarías, Él es la fuente abierta en la casa de David para el pecado y la suciedad. Y en Malaquías, Él es el sol de justicia levantándose con sanidad en sus alas. En el Nuevo Testamento, Mateo lo narra como el rey de los judíos. En Marcos, Él es el hijo. En Marcos, Él es el siervo. En Lucas, Él es el Hijo del Hombre sintiendo lo que tú sientes. En Juan, Él es el Hijo de Dios. En Hechos, Él es el Salvador del mundo. En Romanos, Él es justicia de Dios. En Primera de Corintios, Él es la roca, el fundamento de Israel. En Segunda de Corintios, Él es el triunfador dando la victoria. En Gálatas, Él es tu libertad, te hizo libre. En Efesios, Él es la cabeza de la iglesia. En Filipenses, Él es tu alegría. En Colosenses, Él es tu plenitud. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, el Señor Jesús es tu esperanza. En Primera de Timoteo, Él es tu fe. En Segunda de Timoteo, Él es tu estabilidad. En Tito, Él es la verdad. Y en Filemón, Él es tu benefactor. En Hebreos, Él es el poder detrás de tu fe. En Santiago, Él es tu perfección. En primera de Pedro, Él es tu ejemplo. En Segunda de Pedro, Él es tu pureza. En Primera de Juan, Él es tu vida. En Segunda de Juan, Él es quien te exhorta. En Tercera de Juan, Él es tu motivación. En Judas, Él es el fundamento de tu fe. Y en Apocalipsis, Él es tu Rey que viene. ¿Y quién es este Jesús para nosotros? Él es el primero y el último, el principio y el fin, el encargado de la creación y creador de todo. Él es el arquitecto del mundo y gerente de todos los tiempos. Él siempre fue, Él siempre es, Él siempre será, inamovible, sin cambios, el invicto, el infalible. Él fue herido y nos trajo sanidad, fue traspasado en su dolor. Él ha muerto y trae vida, Él ha resucitado y trae poder, Él reina y trae paz, y hermanos, su misericordia es eterna. El mundo no lo puede entender, los ejércitos no lo pueden derrotar, las escuelas no lo pueden explicar y los líderes no lo pueden ignorar. Herodes no lo pudo matar, los fariseos no pudieron confundirlo. Nerón no lo pudo aplastar, Hitler no pudo silenciarlo y este ciclo no puede reemplazarlo. Él es vida, amor, longevidad y mucho más. Él es amabilidad, gentileza, Él es Dios. Él es santo, justo, fuerte y poderoso, el puro. Sus caminos son altos y su voz es eterno. Su voluntad no cambia, Él está en mí, Él es mi Dios. Él es mi Redentor, Él es mi Salvador y mi Señor. Y Él, hermanos, gobierna mi vida. Dios les bendiga. Todo eso es Jesús para nosotros, todo eso es Jesús. Pero a veces se nos olvida, incluso a veces, o muchos no lo saben o no lo conocen, pero debemos conocer a este Jesús, a nuestro Salvador, al que gobierna nuestras vidas, el creador de todo lo que hay. Y quisiera continuar con el tema para que sepamos que debemos ser como Jesús, debemos ser como Cristo. Ese es el propósito de vida. Ese es el tercer propósito de nuestra vida aquí en la tierra, moldear nuestro carácter al carácter de Jesús. Esto es una santificación.
Y el punto número 3, ya casi finalizando, la meta final por la cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra no es la comodidad, sino el desarrollo de nuestro carácter. Dios nos ha puesto en esta tierra para que desarrollemos el carácter de Cristo. Dios solo quiere que vivamos aquí para que para podernos moldear como Cristo y un día morar con Él en la eternidad. La vida en la tierra no es más que una pasada, pues no es más que un tiempo de preparación. Es como cuando a las personas que los van a empezar en una empresa, van a trabajar, los mandan a capacitarse, de Tocoa, lo mandan a capacitarse a San Pedro Sula. Ellos van a San Pedro Sula y están 15 días allá, pero ese tiempo que viven allá, ellos pueden hacer lo que quieran, pueden ir a comer, pueden ir a disfrutar, pero están conscientes que solo es un tiempo de preparación para cuando ellos vuelvan al lugar donde van a trabajar. Así es, hermano, estamos en un lugar, en un tiempo, estamos preparándonos. Simplemente eso es lo que nos toca aquí en la tierra. Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que tengamos gozo, paz, todo, pero esto es para que moldeemos el carácter y que seamos como Cristo y alcancemos la medida del varón perfecto para un día poder habitar con Él en la eternidad. Estamos aquí solo por un tiempo, hermano. Hace unos días me di cuenta del fallecimiento de un amigo mío y me doy cuenta que la vida en la tierra es pasajera. Claro que ya lo sabemos, pero cuando llegan estos temas, cuando ya son personas con las que usted convivió desde su infancia, con las que usted pasó bastante tiempo y se da cuenta que ya no van a verla jamás, esto lo hace meditar a uno. Y espero que no necesitemos llegar a medidas más extremas para poder entender que nuestro tiempo en la tierra es para santificarnos y poder llegar a vivir con Dios. Y quiero mencionarle una de las características que Dios quiere que tengamos. Y esto está dentro de las bienaventuranzas que nos dicen en el Nuevo Testamento. Y está también dentro de los frutos del Espíritu. Y Dios quiere que tengamos confianza en Él. Dios quiere que seamos personas humildes. Dios quiere que seamos personas compasivas, de corazón puro y pacificadores. ¿Por qué quiere Dios esto? Porque cuando usted confía en Dios, ¿cómo va a aprender usted a confiar si nunca pasa momentos de dificultad? ¿Cómo va a empezar a confiar más en Dios si no le ha tocado depositar sus cargas en Él e irse a dormir? ¿Cómo va a aprender a confiar si no hay una circunstancia que le haga requerir de esa característica? ¿Cómo va a ser usted humilde si no hay momentos para aplicar esa humildad? Porque como también es en lo secular, si usted aprende la teoría, esa es un buen porcentaje de todo lo que tiene que aprender, pero solo es un porcentaje, necesita la aplicación. Entonces, Dios nos da circunstancias, nos pone personas y nos da su palabra para que aprendamos a tener confianza, humildad. ¿Cómo va a ser compasivo si no hay con quién serlo? ¿Cómo va a recibir esa compasión de alguien más si usted nunca requiere de eso? ¿Cómo va a aprender de esa característica si no está en las circunstancias, si no están las personas, si no está su palabra para que nos lo den a enseñar? Entonces, ¿cómo vamos a saber si somos de corazón puro si nunca tenemos un momento donde demostrar esta integridad? Y esa pureza de corazón la vamos a demostrar en nuestra intimidad, usted solo, en su trabajo cuando le toque hacer un mandado, en su familia cuando le toque ser correcto, hacer las cosas bien. Todo esto es para un aprendizaje. Todo lo que existe es para que nuestro carácter
se apegue al de Dios, al de Jesús. Quiero que y pacificadores. La paz es en la tormenta, la paz es en la batalla, ¿verdad? Entonces Dios quiere que seas pacificador, y para ser pacificador, un pacificador no existe si no hay batalla, si no hay adversidad, si no hay hostilidad. Entonces Dios quiere que seas pacificador, y para ello Dios te pone personas que no son tan amables, quizás te pone personas que quieren humillarte o quieren humillar a alguien más, y tú estás ahí para aplicar esa característica. Entonces quiero que leamos en Mateo, ya estamos casi concluyendo, Mateo 5:11 al 12. Lo leemos. Dice: Dios los bendecirá a ustedes cuando por causa mía la gente los maltrate y diga mentiras contra ustedes. Alégrense, pónganse contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Así maltrataron también a los profetas que vivieron antes que ustedes. Dios te está dando una promesa muy especial, que si en este proceso de aprender a ser como Cristo te maltratan, hablan mal de ti, Dios te dice: alégrate, ponte contento, porque el premio está en los cielos y va a ser eterno, no va a ser momentáneo como la angustia que pasaste. El premio va a ser eterno. Me gustaría que veamos este último video para que cuando regresemos tengamos una conclusión de este propósito de vida. Amén. Jesús para ti. Los discípulos de Jesús dijeron que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías o algunos de los profetas. Pero Jesús era mucho mayor que ellos, con un mayor mensaje. Su mensaje era: yo soy el Hijo de Dios, yo soy aquel que había de venir, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega, el camino, la luz y la vida, yo soy la verdad, yo soy la puerta, yo soy la fuente, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas, yo soy la esperanza, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy tu salvador, yo soy amor. ¿Quién es Jesús para ti? Es un profeta más, es un buen hombre más, es un maestro más. Muchos intelectuales dijeron: era un gran hombre más. Era uno que dio ejemplo, era aquel que dividió la historia antes y después de Cristo. Era un simple carpintero, que era alguien muy inteligente, que era uno que murió por su propia causa, que era un revolucionario de tiempos antiguos, que era un rabío maestro, que era un judío más. Otros dijeron que era un hombre loco que murió injustamente. Lo que ellos no saben es que él no era, sino que él es. Él es el verbo, él es la palabra hecha carne, él es la luz de los hombres. Porque aunque padeció, él no está clavado en un madero, él no está enterrado en una tumba, él resucitó, él está sentado en el trono de los cielos y quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él no está muerto, él está vivo. Esta generación debe conocerlo, esta generación debe saber que él murió por cada uno de ellos y resucitó por ellos.
Esta generación debe saber que Jesús derramó su sangre por amor a ellos. Esta generación debe saber que Jesús es la solución de todos sus problemas, que Jesús puede sanarlos de sus enfermedades, que Jesús puede limpiarlos de sus pecados. Miles y miles de personas no lo conocen y se preguntan: ¿quién es Jesús? ¿Habrá alguien que les diga quién es Él? ¿Habrá alguien que les hable de Él? ¿Habrá alguien que le anuncien a Él? ¿Habrá alguien aquí que le conozca a Él y lo presente a esta sociedad perdida? ¿Habrá alguien que ha renunciado a todo por conocerle a Él, para amarle a Él, para intimar con Él? ¿Habrá alguien aquí que se la pase con Él, que hable con Él y aprenda de Él, que se parezca a Él, que lo imite a Él, que ame como Él, para que el mundo vea que fue enviado por Él? Yo te invito a que le conozcas a Él. No tengas a Jesús como una historia, como algo mitológico, algo místico. Tú eres su creación, tú eres su hijo, tú eres la niña de sus ojos, eres la novia por siempre, tú eres lo más deseado por Él. Él no te desecha por ser vil, Él no te menosprecia por tu color de piel o porque no tengas apellido. Él nunca te dará la espalda. ¿Sabe por qué? Porque tú cuentas para Él. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tenemos que tener claro que Dios nos puso en esta tierra no para vivir cómodos. Dios te puede dar comodidades, pero no estás aquí para vivir cómodos. Tener ese punto muy claro, muy claro. Estamos aquí porque aquí es donde vamos a aprender todas las características a vivir conforme el carácter de Dios, a moldear nuestro carácter. Entonces debemos tener claro ese punto. Dios nos puede dar comodidades, claro que sí, pero no podemos decir que estamos para eso. Y hay muchas personas que predican lo contrario, pero vemos que cómo vivió el apóstol Pablo, cómo vivieron los apóstoles, cómo vivió la iglesia al principio. Ellos, lo más importante era Dios, lo más importante era caminar según los pasos de Dios. Entonces, según los pasos de Jesús. Entonces, tenemos que tener bien claro eso. Dios quiere que estemos aquí en la tierra para moldear nuestro carácter. Y el cuarto y último punto es que Dios sabía que no podía solo. Dios sabía que nosotros solo iba a ser imposible. Por eso primero nos mandó y nos rescató. Mandó a su Hijo primogénito para que muriese y nos diese salvación. Y resucitó. Pero el cuarto punto es que después, cuando Jesús fue llevado, Dios mandó al Espíritu Santo, quien viene a ayudarnos a vivir, quien está con nosotros a decirnos: no, eso está mal, eso está bien, ve por aquí, y nos está ayudando, nos está dirigiendo, nos está exhortando para que podamos permanecer en el camino de Dios y nosotros como personas debemos dejarnos guiar, ¿verdad? El trabajo del Espíritu Santo nos ayuda a moldear nuestro carácter como el de Cristo. Quiero que leamos en 2 de Corintios 3 del 17 al 18. Dice: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestras vidas gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Gracias a la acción del Espíritu en nosotros cambiamos nuestra vida, ¿verdad? Cada vez nos parecemos más a Él. Gracias al Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es quien nos ayuda a moldearnos y a reflejar la semejanza que tenemos de Dios. Nos ayuda a ser cada vez más parecidos a Él.
quiero leerles el 18 una vez más. Dice, y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Qué bello, qué bonito es saber que Dios mandó al Espíritu a ayudarnos, porque sabía que solo no íbamos a poder, pero tenemos ayuda, mis hermanos. No es imposible. Solo debemos dejar que el Espíritu guíe nuestras vidas. Y una manera, debemos dejar que el Espíritu nos guíe, ¿verdad? Pero también tenemos que ayudar al Espíritu. ¿Y cómo podemos ayudarlo? El proceso de la transformación, podemos ayudarlo mediante la obediencia, mediante la fe y la obediencia. Debemos colaborar con el Espíritu Santo mediante la obediencia y la fe. Sigamos adelante pese a nuestras debilidades, haciendo lo correcto a pesar de tus temores y sentimientos. Debemos hacer lo correcto a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros temores. Sigamos en el camino de Dios y Dios nos va a ayudar. Y hay un ejemplo clave de esto, de que si nosotros seguimos a pesar de que tengamos miedo, si nos atrevemos a pesar de que no nos sintamos seguros de nosotros mismos. Hay un ejemplo en la Biblia de un personaje llamado Josué, que cuando ellos tenían que cruzar el río Jordán, un río muy caudaloso, Dios les pidió que ellos dieran el primer paso. Iban con el arca, tenían que tener fe en Dios, que Dios iba a hacer algo y que Dios iba a actuar. Entonces Dios quiere que des el primer paso. Dios quiere que confiemos en Él, que tengamos nuestra vida puesta en Él, ¿verdad? Y quisiera volverles a leer un texto que ya leímos, que es Efesios 4:23. Dice, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear, que han nacido de nuevo para ser como Él, para ser como Cristo. Tenemos que cambiar por completo nuestra manera de pensar y ser honestos y santos. El propósito de nuestra vida en la tierra es ser como Cristo, moldear nuestro carácter como el de Cristo, ser santificados. Y esto lo vamos a lograr mediante la ayuda del Espíritu Santo y la obediencia y fe que tengamos en Dios. Entonces, mis amados hermanos, fue un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta palabra, y espero en Dios que haya sido de bendición en ustedes y así para mí también. Así que me gustaría hacer una oración corta para que dejemos esta palabra en manos de Dios y que quede guardada en nuestros corazones. Amén. Padre, te damos gracias por habernos enseñado tu palabra, por ayudarnos a conocer, ayudarnos a entender más de ti, Señor. Gracias por darnos este propósito de vida. Sabemos que fuimos creados para adorarte, fuimos creados para hacer tu voluntad. Gracias, mi amado Dios. Gracias por tu increíble misericordia para con nosotros. Amén. Amén. Así que les invito a que nos veamos la próxima semana. Y de verdad, para mí ha sido un privilegio estar aquí delante de ustedes.